Anunciado el economista Miguel Santillana con nosotros para tratar diversos temas de la actualidad en vísperas del viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski y una amplia comitiva hacia la República Popular China este sábado, y el anuncio que ayer comentamos también del encuentro que sostendrán en carácter oficial el presidente Kuczynski y la presidenta Michelle Bachelet en una visita oficial que nuestro jefe de Estado hará a Santiago. Tiene mucha implicancia en la materia económica también y por supuesto en el ámbito político. Pero Miguel, estábamos conversando y previamente, antes de abordar por supuesto estos temas, aparte de lo de la delegación de facultades legislativas, sobre todo en la materia económica, me contabas un recuerdo que sería importante compartir con los televidentes. ¿Qué cosa ocurrió cuando se producen los hechos de Bagua y es convocado el entonces decano del Colegio de Abogados, hoy defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho? Porque han soltado pues unas versiones como que Gutiérrez había querido tapar al gobierno aprista, y tú, que no tienes nada de aprista, al contrario, que has combatido y muy duramente has cuestionado el gobierno del presidente García, tuviste una participación importante. Así es, lo que sucede es que los hechos de Bagua fueron en junio del 2009 y se pidió una comisión para que investigue los hechos de Bagua, y se hicieron otros grupos de trabajo para ver el tema de la ley forestal, el tema del desarrollo amazónico, etcétera. Entonces, se hace una convocatoria en la cual el presidente del grupo de trabajo es un profesor que se llama Manassés, propuesto por el AIDCEP, y este grupo de trabajo lo participa la señora Macetti, Pinilla. Pilar Macetti, que había sido ministra de Susana Pinilla, que es cercana a Lapra, claro. El padre Álvarez Lobo, que es un dominico que estuvo muchos años en la zona de Cepagua, y Manuel Bernales en representación de los gobiernos regionales. Entonces, el informe final, te confieso que lo tuvimos que hacer en el Instituto del Perú, puesto que la oficina que se le había dado para hacer este informe era una biblioteca de la iglesia de Santa Rosa, donde están los dominicos. ¿Quién había dado? El grupo de trabajo no encontró dónde trabajar. No tenía dónde trabajar, elaborar su informe. Cuando me llaman y se aprueba, es más, había una monjita que no me acuerdo bien su nombre, pero era parte del grupo. Entonces, cuando el comité decide que yo los ayude a editar el informe, los traje al Instituto del Perú, que dirige Richard Webb, puesto que no tenían dónde trabajar. Y se nos informó oficialmente que el señor Walter Gutiérrez se retiraba de esto. No quería Por lo tanto, el informe finalmente lo sacan las personas mencionadas y no lo firman al final la monja y el señor Manassés. Y el señor Manassés no lo firma por presión de AIDCEP. Ellos hacen un informe en minoría, etc. Después, el congresista Lombardi hace su informe sobre Bagua. La comisión investigadora que él presidió. En el Congreso. Pero este informe que se presenta con los otros informes de los otros grupos de trabajo hacia enero del 2011, y es una reunión que se realiza en la Universidad Nacional Agraria, La Molina, no participó el señor Gutiérrez, entonces no entiendo por qué lo acusan de algo que no hizo. Bueno, aquí pues la caricaturización es un ejercicio político, periodístico de toda clase, cuando se ha intentado desacreditar a Gutiérrez, que como hemos comentado con Velázquez Quezquén, no así ha ocurrido con el caso de Samuel Abant ni de Javier Enrique Mendoza, que por supuesto tampoco merecían ningún tipo de caricaturización ni desacreditación. Esto demuestra la flaqueza de algunas personas que se llaman democráticas y que no aceptan, ¿no es cierto?, el valor democrático del voto en el Congreso, que ha sido ejemplar y que sobre todo ha dotado al Perú de un defensor del pueblo. Que lo extrañábamos años. Y ya años que estábamos extrañando. Ahora, ya que estamos en el tema y sabemos de quién estamos hablando, el tema de Marco Arana, Mendoza y compañía, para cerrar esta apreciación política. Mira, Franque, Glave, De Chávez, Carlos Monge vienen del Partido Socialista, es decir, dejaron a Javier Díaz Canseco solo, y se treparon al movimiento Tierra y Libertad, Tierra y Dignidad, porque Tierra y Libertad tuvo que cambiar de nombre. Claro, Pedro Franque era pues hasta asesor de Javier Díaz Canseco. O sea, toda esta mancha viene del Partido Socialista que fundó Javier Díaz Canseco. Javier Díaz Canseco, después de la desaparición del PUM. Entonces, todos ellos se treparon a la carreta Marco Arana. Marco Arana logra la inscripción y estos personajes empiezan a jugar
en pared con distintos colectivos. Se rompió la alianza posible con el Yehud Simons porque Yehud Simons también le echan la culpa, especialmente Marco Arana, claro, le echan la culpa del baguazo, se separan. No dejan que Ciudadanos por el Cambio ingrese porque, digamos, es la guardia vieja de la izquierda. Carlos Tapia, Salomón Lerner, etcétera. Claro. Entonces, ellos se agrupan con el Partido Comunista, algunos colectivos, y hacen Frente Amplio. Pero quien tiene la franquicia, claro, es el señor Marco Arana. Sí, como no, y estas personas, claro, están tratando de hacer aglutinar partidos, quieren que se amplíe el padrón, pero si amplían el padrón, Marco pierde el control del partido. Pero si el señor Marco Arana con las justas ha ganado, incluso con sospechas... Con sospecha de que no mandó a su procurador a ver si efectivamente él o su competidor... Su competidor en Cajamarca, que le había ganado, al parecer en buena ley, pero en fin, ya está sancionado el tema. Acá vemos temas de liderazgo, temas de Marisa Glave y Frank, que han dicho que la señora Verónica Mendoza es la candidata natural, cuando hay otras personas como Marco Arana que también le gustaría disputar eso. Y el que Marco Arana esté, digamos, metido en el Congreso no le va a permitir la facilidad de movimiento que ya tiene la señora Mendoza, que se ha ido a Estados Unidos a presentar en New York y Connecticut su presentación política en sociedad. Y antes viajó a España a apoyar a Pablo Iglesias, así es, ¿no? Entonces, no solamente viajes internacionales, sino al interior del país. Claro. Encima, con salario del 10% de los 20 congresistas. El diezmo. El diezmo. Entonces, 20 congresistas al 10%, buena plata. O sea, ¿en qué se diferencia eso de lo que ellos criticaban a la señora Fujimori? Y por último, el Jurado Nacional de Elecciones, en vista de esa nueva ley de partidos, le tiene que otorgar al Frente Amplio 10 millones de soles de acuerdo a la votación recibida. Claro. La pregunta es, ¿quién va a manejar esos 10 millones? Sí, pues. Eso me decía Juan Carlos Valdivia el otro día aquí presente analizando con Giovanna Peñaflor. Claro. Aquí está el problema de la administración pecuniaria, que para cualquier partido, no solamente hablemos del Frente Amplio, parece que es una tentación por primera vez que el Estado le vaya a dar una asignación, ¿no? Y además, por último, ¿cuál es el himno de la izquierda en el Perú? Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Sí, pues tienen esa tradición, lamentable. Abordemos lo nuestro, Miguel. A ver, vayamos al tema económico. ¿Ves factible, viable, plausible de que el gobierno adquiera las facultades legislativas que ha solicitado? Bueno, el día de mañana tenemos la presentación del presupuesto, la propuesta de endeudamiento fiscal y endeudamiento externo, y por la tarde la presentación de las facultades requeridas. Se las van a dar. Y como dijo mi antecesor en la entrevista, yo creo, como dije en este programa la semana pasada, se las van a dar a cuenta de. Exacto. O sea, te doy todo lo que tú quieras, pero te voy a fiscalizar a, no sé, 100 días, 200 días, 6 meses, si lo que tú me has pedido y has logrado, cómo se manifiesta en la realidad. Y es un mecanismo sano, ¿no? Además, sano. Y que no tiene nada que ver con la designación del defensor del pueblo, como tontamente han querido. Claro, ahora han dicho que porque los PP causas votaron a favor, entonces mañana le van a aceptar el presupuesto y las cuando son agendas completamente diferentes, distintas, y que tienen además otro motor. O sea, yo no veo acá un toma y daca. Claro. O sea, ya desde la semana pasada ya te he manifestado que mi opinión es que sí se les va a dar todas las facilidades, pero se les va a fiscalizar, va a haber un control, que es sano. O sea, de hecho, va a ser interesante ver el ejercicio que harán Alfredo Torne, por supuesto Fernando Zavala, para declarar respecto al tema de sostener no solamente el presupuesto, sino también cómo salir del déficit fiscal. Leíste la columna de Roberto Abusada este lunes en El Comercio, que me pareció interesante porque para un lego como yo, un periodista, pero que le interesan los temas económicos, no sabía que en realidad no había que exagerar, como dice Roberto, la lupa puesta sobre el nivel del déficit, porque en todo caso dice él que es manejable, absolutamente manejable, incluso con palanca de endeudamiento externo. No hay por qué alarmarnos, porque sí tenemos margen todavía para gastar alguna el tema es del fondo de contingencia. Claro, el problema son tendencias y velocidades. El tema es que los ingresos han disminuido en los últimos 3 años, los egresos han aumentado en los últimos 3 años, por eso el déficit se ha ampliado.
¿Hay posibilidades de endeudamiento? Por supuesto que sí. El Perú es una, digamos, todavía tiene su calificación de las calificadoras de riesgo. De riesgo. Entonces, sí nos podemos endeudar, pero el tema es la velocidad en que nos endeudemos, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, lo que se quiere hacer es acelerar inversión público-privada, cofinanciamientos, asociaciones público-privadas. Eso está muy bien porque eso va a dinamizar una economía que estaba enfriándose. No estaba en cero, pero sí había una tendencia al enfriamiento. Desacelerada, digamos. Desacelerada. Entonces, mira, es totalmente factible tener... El tema es cuánto te vas a endeudar. ¿Por qué? Porque ya estamos sobre el 25-26% de las deudas más bajas en América Latina, después de Chile, de los más bajos del mundo. Pero no es sano, pues, volver a ese estado que se endeudaba y pagaba gasto corriente con la deuda, lo cual es... Pero tú bien has dicho en qué se gasta, en qué se invierte, y hay ítems de infraestructura que se van a destrabar, que son inversiones de largo plazo y son permanentes. Es decir, todo el mundo, los economistas, ustedes siempre sugieren, esto es en momentos incluso contracíclicos, recomiendan que se invierta en infraestructura porque va a durar para sostener obviamente un ciclo lo que pasa, mejor. Para explicar esto de contracíclico, cuando la economía se va enfriando, un impulso fiscal para que... Que generalmente es inversión pública, pues. Así es, pero el tema es que las políticas que nos dejaron la antigua administración no funcionaron. Okay, eso es lo que ha pasado. Sí, ya ese diagnóstico está hecho. Y Alfredo Torne ha sido muy claro, ¿no? Ahora, el tema es, muy bien, vamos a bajar el IGB un punto. Perfecto. ¿Para qué nos sirve eso? O sea, supuestamente los consumidores vamos a ver en nuestros bolsillos una rebaja de precios. Ahí es difícil porque tú tienes ciertos mercados oligopólicos en los cuales habría que meter el diente del Indecopi, por ejemplo. Pero el corazón populista de PPK ha salido con el tema de que efectivamente, y tiene razón, en un recibo de luz, en un recibo de agua, sí vas a percibir. Ahí sí lo vas a ver, pero el día que vayas, por ejemplo, a la farmacia, que es una estructura oligopólica, lo vamos a ver, digamos, el mercado de alimentos en el Perú, alimentos procesados, el mercado de detergentes, cosas así. Gasolina. O sea, gasolina lo maneja entre Petro y Repsol, o sea que, digamos, como además muchas veces los menores precios de la gasolina a nivel exterior no se han reflejado en los grifos. Entonces, ahí creo que, muy bien, te bajo, o sea, ¿cómo nos vamos a beneficiar con esa bajada del IGB? Yo no creo que porque bajaste un punto del IGB la gente se va a formalizar, eso va por otro lado. No, sí, además hay otros mecanismos que se tienen que revisar, lo que sí, los trámites burocráticos municipales, los sobrecostos, la flexibilidad laboral, todo eso. Pero ahí hay un tema que es interesantísimo. Si esta gente quiere adquirir bienes de capital para aumentar su productividad, no puede ser que los préstamos para las pymes o mipymes sea 5 veces más caro que lo que reciben las empresas formales. O sea, ya de saque tienes un costo de capital demasiado alto. Veamos entonces lo del viaje, porque la palanca de la inversión tiene que ver con el tema de este gran desplazamiento que está haciendo PPK con varios de sus ministros. Más empresarios. No viaje, más empresarios, más periodistas, ahí se ha metido medio mundo. Semeja mucho ese viaje de Manuel Ulloa, porque yo lo estaba recordando, apenas asumió el gobierno que se fue a Japón, ¿te acuerdas? ¿No? Y tenía que negociar también la deuda del Club de París, se llevó una delegación. PPK está impregnado de esa costumbre de Manuel Ulloa de hace 20 y tantos años. Fue parte de ese gabinete. Fue parte de ese gabinete. Ahora, es fácil palanquear una inversión china, la economía china tiene sus temas también y depositada su confianza en los bonos que ha adquirido, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal Norteamericana, donde él piensa, pues, que China piensa que se está protegiendo. ¿Tiene realmente márgenes para poder destinar alguna inversión por aquí? Bueno, China es el primer inversionista en el tercer mundo en estos momentos. En África, de lejos, es el primer inversionista. En el Perú es nuestro principal socio comercial. El principal socio comercial, claro. Pero, digamos, hay dos cosas que supuestamente nos asustan de China. Uno, que ya no crece al 10%. Oye, pero, digamos, si has crecido 10% en cada uno de los 20 años que ha habido ese super boom, crecer 6%. El proceso de apertura y reforma. Así es. Y el tema del gato, que no importa qué color sea, pero que case ratones,
que esa economía, después de 20 años de crecer 10, crezca 6, sigue siendo un montón. Claro. O sea, punto número 1, puede haber problemas en lo que es la bolsa de Shanghái y la intervención del gobierno en compra de acciones de las empresas para que no caigan en los precios de las acciones y defender a los pequeños inversionistas que se endeudaron con los bancos para meterse a jugar a la bolsa y perdieron todo. PPK está pensando en las líneas ferroviarias, por ejemplo, Claro, en este famoso tren de la costa. Ya entiendo que el día de hoy ya se estableció una entidad para ver el tema y que va a estar basada en Huacho, creo. Así es, claro. A ver, hay un ferrocarril chino que hace tiempo se ha pensado que iría desde Sao Paulo, cruza el Perú, pasa por el norte de Pucallpa y termina en Sechura, ¿ok? Para aprovechar el puerto de Bayobar o el puerto de Paita. Esa es una IRSA ferroviaria. Ferroviaria. Entonces, quisieran importar por ahí todo el tema de los fosfatos de Bayobar, claro, que les servirían de fertilizante a los brasileros y exportar cosas que vienen del eje industrial Santos-Sao Paulo. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que queremos integrarnos con Manaos, que es una zona que tiene facilidades tributarias y se ha vuelto un emporio industrial en medio de la Amazonía. Así es. Entonces, los chinos sí tienen interés de tener una relación con el Perú y lo que podemos ofrecer los peruanos es ser un hub, claro, para los chinos y a partir de ese hub repartir bienes y servicios chinos al resto de la región. ¿Se están llevando buenos proyectos, crees tú? Mira, hay proyectos de infraestructura que son interesantes para los chinos. Inclusive, si mal no recuerdo, la zona de Tacna en la anterior administración y con esta administración del gobierno regional de Tacna tienen planteados un puerto en Tacna. Ese puerto en Tacna sería, digamos, competidor al puerto de Arica, donde donde Bolivia despacha la mayor parte de Iquique y Arica manejan todo el despacho de exportación e importación boliviana y esto sería un competidor. Y pensando en aunque en el acuerdo que tomamos con Chile tenemos parte de la administración del muelle. Pero ese muelle lo han enrocado. Lo han enrocado, cierto, claro, muy pequeño, no tiene ninguna validez que podamos operar ahí. O sea, más allá de las aves guaneras, no sé quién más lo va a usar. Pero en Tacna, ¿no? A ver, precisame bien dónde podría desarrollarse un puerto. Es un puerto que lo llaman Puerto Grau, que está, si mal no recuerdo, porque yo lo he visitado, está en la carretera, ya hay una zona designada, supuestamente han hecho la... ¿Parte norte, sur de Tacna? Al norte, entre Tacna y la ciudad de Moquegua, hay la vía costanera, en vez de la Panamericana, sobre la vía costanera, queda al sur de la bahía de Ite, ¿no? Sur de la bahía de Ite, y la idea es que a medida que se desarrollen nuevos proyectos mineros en el sur, claro, tener ese puerto como alternativa al puerto de Matarani para exportar esos minerales. Se puede construir una ciudad industrial también. También ellos estaban hablando de construir una ciudad inteligente, puesto que habían visto ejemplos de ciudades inteligentes en China y el proyecto traería todo esto. Empezando por Shanghái, ¿no? Uno cuando va a Shanghái cree que está visitando los supersónicos, ¿no? De la vieja caricatura. Así es, y no piensa que estás en la China comunista. Y uno no, es que realmente, pues, ojalá la gente de izquierda viajara más tiempo a China y comprender, como alguna vez conversamos, creo, contigo y con Jaime de Altaos, ¿no es cierto? Importantísimo saber que hoy los chinos, hoy por hoy, son más capitalistas que Estados Unidos. Así es. Y que han descubierto en el mercado, ¿no es cierto?, una herramienta para poder generar mayores oportunidades de desarrollo. Sin que se le escape al Comité Central del Partido Comunista. Por Comunista. supuesto, un personaje del Comité Central del Partido es más importante que un funcionario público. Así es. No siempre tiene que estar ahí vigilando y supervisando todo. Ahora, el viaje PPK a Chile, importantísimo. Los empresarios chilenos tienen 17.000 millones de dólares para invertir. No les cae bien la política redistributiva que ha hecho la señora Bachelet y los entiendo, si una economía se está enfriando, no es el momento para redistribuir. Entonces, por un lado tienes a los muchachos peleando por educación universitaria de calidad y gratuita, cosa que no se puede cumplir, y por otro lado, empresarios que les ha subido los impuestos, les pones más trabas. Entonces, los empresarios chilenos quieren plazas para invertir esos 17.000 millones. El Perú es el cuarto lugar donde ponen esas inversiones. Entonces, PPK tiene buena presencia en Chile, se le reconoce, es más, ha sido director de empresas en Chile. Sí, claro. Entonces lo conoce muy bien. Entonces, si el Perú puede atraer esos capitales por este nuevo ambiente que hay, nueva política económica, si realmente vamos a destrabar como se piensa hacer,
sería interesante atraer parte de esos 17.000. La visita oficial de Pedro Pablo Kuczynski será en noviembre y tenemos un largo tiempo para analizar este punto que yo le presto mucha importancia y por supuesto hablaremos también de la trascendencia política que tiene este reencuentro del Perú y de Chile, que obviamente en su vertiente económica enriquece mucho más todavía la posibilidad de abrir un panorama de análisis bastante interesante. Miguel Santillana, yo te quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros, comprometido siempre también a volver y a ilustrarnos, como digo, con tu gran conocimiento, un manchesteriano, pero así de cepa como es el doctor Miguel Santillana. Amigas y amigos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por compartir esta hora de Palabra Libre. Los esperamos como siempre mañana a partir de las 11. Buenas noches.